¿Estamos? Bueno, pues muy buenas noches ya a todos. Hoy en la reunión pues el Gobierno ha vuelto a acudir con el propósito de poder colaborar y de poder participar en un acuerdo y facilitar, como ya he comentado en reiteradas ocasiones, el que se pueda producir un acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva. Se ha presentado un documento que contiene una serie de cuestiones que nosotros hemos examinado detenidamente para ver si, aunque fuese una propuesta distinta de la propuesta que ha venido haciendo el Gobierno, pues podría servir de base para alcanzar o para avanzar en la negociación. Hay algunas cuestiones que son las relativas a la productividad, a la organización del trabajo, etcétera, que aparecen en el documento, que son más propias de la relación bilateral entre empresas y sindicatos y que nosotros vemos positivas y que vemos un avance, pero hay algunas cuestiones que suponen en algún caso seguir en la misma situación que se ha venido reiterando desde un primer momento y en otras pues algunas propuestas que son difíciles de plantear. Yo, para que no haya lugar a dudas, le quería leer lo que son dos de las propuestas que plantean dificultades al Gobierno, una porque hemos reiterado que es contraria a la sentencia y la otra porque no tiene ningún encaje dentro de lo que es el sistema de relaciones laborales y empresariales. Empiezo por esta última y se plantea que la garantía del empleo de los actuales trabajadores que presten los servicios de estiba deberá realizarse mediante una disposición normativa con rango de ley. Yo creo que me han escuchado reiteradas veces en este foro y en otros hablar de que es contrario a la sentencia imponer la subrogación por ley y que el Gobierno estaba y está dispuesto a dar amparo a acuerdos entre empresarios y sindicatos en materia de subrogación, pero la base tiene que ser la base del diálogo social. Y otra de las propuestas, presentada por ANESCO, establece que los costes laborales derivados de la subrogación sean compensados, es decir, que se compense el diferencial entre los costes laborales del colectivo sobre los de nueva contratación. Quiere esto decir que sobre los impuestos de los españoles y con cargo a los presupuestos generales del Estado se haga frente a la diferencia entre los costes que tiene hoy día una plantilla en una empresa y lo que supondría la contratación de nuevos trabajadores. Que esa diferencia corra a cargo de los presupuestos generales del Estado. La voluntad del Gobierno es máxima, nuestro deseo de cooperar es máximo, pero hay cuestiones, unas que son contrarias a la sentencia y otras que son contrarias al sentido común y por lo tanto difícilmente se puede dar una aceptación a las mismas. Nuestra confianza está en que el mediador, a la vista de las diferentes propuestas que se han puesto encima de la mesa, va a presentar una propuesta de mediación que nos ha anunciado, será presentada mañana a las 7 de la tarde y nosotros pues confiamos en que el mediador haga una propuesta que permita el que todos veamos reflejado de alguna manera en la misma las posibilidades de un acuerdo que sea aceptable en los términos de la ley, en los términos del cumplimiento de la sentencia y con la disposición que ha reiterado una y otra vez el Gobierno a establecer un ambicioso régimen de ayudas para facilitar el tránsito y el cumplimiento de la sentencia. Señor Pomar, habíamos escuchado al ministro en alguna ocasión si iba a hablar de una orden ministerial que pudiera coger esa subrogación. ¿No están ahora cambiando la fórmula? No, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que sobre la base de un acuerdo que entre empresarios y sindicatos favorezca la subrogación, nosotros estamos dispuestos a elaborar una norma del rango que tenga que ser, que dé cabida y que dé acomodo a esa subrogación. Es decir, si empresarios y sindicatos aceptan la subrogación del 100% de los puestos de trabajo, nosotros estamos dispuestos a regular las condiciones de esa subrogación en todos los supuestos en los que se puede producir. Pero si no tiene la base del acuerdo, por la ley no se puede imponer el que las empresas contraten a los trabajadores, porque es contrario a la sentencia y por lo tanto no pasaría el filtro de la comisión y permitiría que cualquier empresario recurriese esa ley y por lo tanto obtuviese una sentencia favorable que hiciera contrario el que una empresa tiene libertad de contratación de trabajadores, según dice la sentencia, y al mismo tiempo se encuentra con el ordenamiento jurídico que le exige la obligación de que contrate a esos trabajadores. Y el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno, el acuerdo que ha alcanzado hoy el patronal sindical
contratos para el gobierno no valida esa garantía de empleo, esa subrogación, no es válido. Entonces, yo les acabo de leer que el acuerdo dice que se obligue a las empresas a contratar por ley. Por lo tanto, eso es contrario a la sentencia. Entonces, es igual que forme parte o que no forme parte de un acuerdo, es contrario a la sentencia y por lo tanto no lo podemos aceptar. Y debo recordarles que esto viene figurando una y otra vez reiteradamente en los documentos y nosotros ya hemos señalado que solo si hay una base de acuerdo podemos amparar esa subrogación, que es lo que queremos y que para eso dirigimos el régimen de ayudas. Y luego, pues la otra cuestión, como usted comprenderá, no podemos preguntar ahora a todos los españoles, pero si les decimos que si están dispuestos a pagar con sus impuestos la diferencia entre el coste de una plantilla respecto a lo que supondría contratar trabajadores nuevos y que eso lo tienen que pagar los españoles con sus impuestos, pues yo creo que eso está fuera de toda lógica. Perdone, pero es que no lo entiendo. Vamos a ver, usted está diciendo por un lado que hace falta que haya un acuerdo y la persona de los sindicatos acaban de decir que hay un acuerdo en el tema de la subrogación solo. Y usted acaba de decir también que cabe la posibilidad de que existiera algún tipo de normativa que amparara esa subrogación. ¿Dónde está el problema? A ver si soy capaz de explicarlo. No se puede admitir que la ley imponga que las empresas tienen que contratar a los trabajadores. No se puede dictar una ley que diga que la empresa A está obligada a subrogarse en los trabajadores. Lo que sí puede hacer una norma es lo siguiente: si empresarios y trabajadores en el ámbito del diálogo social aceptan el mantenimiento del empleo, regular las condiciones de ese mantenimiento del empleo que ha sido acordado libremente entre empresarios y trabajadores. Es decir, no se puede obligar a las empresas a subrogarse en los trabajadores porque es contrario a lo que dice la sentencia, que dice exactamente que las empresas tendrán libertad de contratación de trabajadores. No se estaría obligando si las empresas han dicho que han llegado a un acuerdo. No, las empresas, les vuelvo a leer lo que dice el acuerdo, es lo siguiente. Punto 3. La garantía del empleo de los actuales trabajadores que presten servicios de estiba deberá realizarse mediante una disposición normativa con rango de ley. Esto es contrario a la sentencia. ¿Y si se formula de otra forma? Porque nos ha dicho que el acuerdo de subrogación... Claro, hay otra manera de formularlo, que es la propuesta que presentó el gobierno, diciendo que si se alcanza un acuerdo entre empresarios y sindicatos, ese acuerdo entre empresarios y sindicatos nosotros podemos ampararlo con una norma. Pero si no hay un acuerdo, insisto, si no hay un acuerdo previo, no se puede obligar por ley a la subrogación. Pero hay un acuerdo. ¿El acuerdo de quién tendría que estar en El convenio tiene que ser fruto de la negociación colectiva, Yo no puedo, bastaría o sería curioso que yo dijera que estoy dispuesto a cumplir la ley. Claro que estoy dispuesto a cumplir la ley, pero eso no es un acuerdo de negociación colectiva. Y la Comisión ya nos ha dicho que una imposición de la obligación de contratar por ley no lo va a admitir, que solo lo admitiría en el supuesto que tuviese como base el acuerdo de la negociación colectiva en el diálogo social. Ya nos lo ha dicho claramente la Comisión Europea. Entonces ahora estamos esperando a la propuesta de mediación que haga el mediador, a ver si convence a las partes. ¿En qué punto estamos ahora de la negociación? Nosotros, el mediador ha señalado que su labor llega a un punto final en la que va a presentar una propuesta que pueda ser aceptada por las partes, y nosotros pues estamos esperanzados en que el mediador pues presente una propuesta y que esa propuesta pues la podamos asumir y permita pues una solución de este conflicto, que es lo que el gobierno pues está deseando desde hace mucho tiempo, que haya una propuesta pues que permita que todas las partes se encuentren. Yo insisto que el gobierno ha presentado un régimen de ayudas que, como se ha dicho y se ha calificado por muchos medios, es más que generoso, que va mucho más allá de lo que podría considerarse razonable para sectores que no están en crisis, y esa es la compensación o la contraprestación a que por parte de las empresas se asuma voluntariamente y en el ámbito de la negociación colectiva la subrogación del empleo.
¿Se plantea el gobierno presentar otra vez el Real Decreto Ley ante esta situación? Vamos a esperar a ver cuál es la propuesta del mediador mañana, vamos a ver cuáles son los términos de esa mediación, cuáles son los extremos que establece respecto al mantenimiento del empleo, el régimen de ayudas, y lo primero que vamos a hacer es primero estudiar esa propuesta. Ese es nuestro siguiente paso en este proceso, estudiar detenidamente esa propuesta de mediación que nos ha ofrecido hoy el mediador. ¿Se han cuantificado las compensaciones de la subrogación? O sea, ¿cuánto tiene que asumir el Estado? Las compensaciones de la... Sí, lo que nos ha dicho, la subrogación, las compensaciones a las empresas. Bueno, si las compensaciones, como se ha señalado, son un 70% del salario medio cobrado en los últimos 6 meses por parte de los trabajadores y dependerá... La diferencia de costes de plantilla pues es imposible de calcular. Yo no sé cuál es la nómina que tienen cada una de las empresas y cuáles serían los costes de contratar trabajadores que se incorporan ahora al mercado laboral. No hemos hecho ningún cálculo, pero desde luego nos parece que es una propuesta que carece de toda justificación y de todo sentido. Nada más, los puertos no se venden.